ya vamos a empezar. Entonces, me da mucho gusto presentarles al profesor Gonzalo Contreras del CIMAC, que nos va a presentar una plática sobre recuperar un teorema en concreto. Muchas gracias por la invitación. Es la última conferencia, así que propongo un aplauso para los organizadores. Y también para todos los expositores. Este es un artículo que ya salió en 2004 en el Body Theory of Dynamical Systems, en una edición especial en memoria de Michel Germain. Es un artículo conjunto con Fernando Oliveira del Horizonte del Brasil, y el título del artículo es el que está ahí arriba. Entonces, el título, que es el tema del cual voy a hablar, dice que densamente la topología C2, la esfera de dimensión 2, contiene una geodésica cerrada y elíptica. Vamos a ver qué significan estas cosas. Un poco de historia. En 1905, en Transactions of American Mathematical Society, Poincaré dice lo siguiente: que toda superficie convexa en R3, es una esfera, necesariamente una esfera de curvatura positiva, contiene una geodésica cerrada simple. Significa que no tenga autointersecciones, que sea elíptica o degenerada. Vamos a ver qué significa ser elíptica. Pero en 1979, un matemático ruso, creo que su tesis probablemente, muestra un contraejemplo al teorema de Poincaré. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ver que densamente en la topología C2 de métricas riemannianas sí existe la geodésica cerrada elíptica, como decía Poincaré, pero la que vamos a encontrar no es simple. No sabemos si es simple, no debe ser simple. ¿Okay? Vamos a ver también cuál era el método. Bueno, sabemos lo que son geodésicas, son las curvas que localmente minimizan la distancia y están dadas por aceleración cero. Superficie, que son geodésicas, ¿no? El flujo geodésico. El flujo geodésico es el flujo definido en el tangente, en el espacio tangente de la variedad, tal que si uno tiene un vector en la variedad, uno ve la geodésica que tiene por velocidad inicial este vector, la hacemos correr hasta el tiempo t y vemos el vector tangente de la geodésica. Ese es el flujo, la definición del flujo geodésico. Ahora, como las geodésicas tienen velocidad constante, si tomamos vectores con velocidad 1, siempre vamos a obtener vectores con velocidad 1. Entonces, el conjunto de vectores con velocidad 1 en tangente unitario es un conjunto invariante por el flujo.
Y de hecho, si tomamos una geodésica a velocidad 1 y multiplicamos el parámetro por una constante, nos va a dar la geodésica con otra velocidad. Entonces, eso significa que los conjuntos de vectores a velocidad 2, por ejemplo, son las mismas, el flujo geodésico sobre esa variedad es el mismo que el flujo geodésico sobre la variedad de vectores de velocidad 1, solamente que se va al doble de la velocidad. Entonces, hablar de vectores con mayor velocidad no da mayor información. Entonces nos quedamos con el espacio tangente unitario de los vectores con velocidad 1. Bien, eso es esa parte de arriba. Y ahora, si estamos en una superficie, el conjunto, ¿no? Encima de un punto, el conjunto de vectores con velocidad 1 es un círculo. Entonces el espacio tangente unitario, vectores con velocidad 1, sobre una superficie de dimensión 3. Los puntos de la base, ¿no? Superficie de dimensión 2, más el círculo sobre cada punto. Entonces, estamos hablando de un flujo en una variedad de dimensión 3. Si tenemos una geodésica cerrada, eso da origen, ¿no? Los vectores tangentes a la geodésica cerrada dan una órbita periódica para el flujo. Dada una órbita periódica podemos definir la aplicación de primer retorno a cualquier transversal, ¿no? Tomamos una transversal a la órbita cerrada y vemos para cada punto de la transversal cuál es la primera vez que regresa por el flujo a esa transversal. Esa aplicación de primer retorno se le llama la aplicación de Poincare. Es útil ver cuál es la derivada de la transformación de Poincare en el punto fijo dado por la intersección de la órbita cerrada con la transversal. Ahora, el flujo geodésico reserva una área definida sobre las transversales a la dirección del flujo. Entonces la aplicación de Poincare preserva área y su derivada tiene que preservar área también. Entonces los autovalores tienen que ser unos inversos de uno. Entonces podemos clasificar órbitas periódicas de acuerdo a cómo son los autovalores de la derivada de la transformación de Poincare sobre los puntos de la órbita. Entonces, hicimos que una geodésica, o la órbita dada por la geodésica, la órbita de los vectores tangentes a la geodésica, es degenerada si la derivada de la transformación de Poincare tiene un autovalor 1. El otro también va a ser 1. Es el inverso. Sí, bueno, se llama degenerada porque si uno quiere, ¿no? Es la condición de no degeneración, o sea que no hay autovalor 1, es justo la condición que me permite, si cambio la métrica riemanniana o el flujo, de ver que la órbita periódica permanezca. Y haya como una continuación de la órbita periódica al cambiar el flujo. Eso se puede probar usando el teorema de la función implícita, y la condición del teorema de la función, ¿no? Para poder usar el teorema de la función implícita es exactamente esta. Que no hayan autovalores 1 para la transformación de Poincare.
decimos que la órbita es hiperbólica si la derivada de la transformación de Poincaré no tiene autovalores de norma 1. En ese caso, hay un autovalor de norma menor que 1 y en las direcciones del espacio propio las órbitas se van acercando potencialmente a la órbita cerrada y en las direcciones del espacio propio de norma mayor que 1 las órbitas se van alejando potencialmente. Entonces esa es la cara de las órbitas cerradas hiperbólicas. Okay. Sí, y en la variedad uno lo que va a ver es la órbita cerrada, ¿no? La geodésica cerrada y las otras geodésicas acercándose o alejándose. Hay otras que vienen así. Típicamente eso ocurre cuando hay curvatura negativa, pero no es, por ejemplo, una geodésica aquí cerrada en curvatura negativa tiene geodésicas que se acercan y otras que se alejan. Bueno, este es un ejemplo de geodésicas cerradas hiperbólicas. Pero también pueden haber, vamos a ver que van a haber geodésicas cerradas hiperbólicas de curvatura positiva. De otra forma. Una geodésica es elíptica si la transformación de Poincaré tiene autovalores de módulo 1. Si quieren, podemos aumentar el autovalor exactamente. Ahora, Poincaré fue el primero que habló de intersecciones homoclínicas. Que son digámoslo así, en la transformación de Poincaré, si uno tiene una órbita periódica hiperbólica, uno tiene las órbitas, esto se llama la variedad inestable, que son las órbitas que en el pasado tienden a la órbita periódica. Esta es la variedad estable. Estas son órbitas que en el futuro tienden a la órbita periódica. Las órbitas homoclínicas son intersecciones de las variedades estables con inestables, que son puntos que en el pasado tienden a la órbita periódica y en el futuro también tienen a la órbita periódica. En ese caso, las variedades estables y inestables, las dos son invariantes, entonces la imagen de este punto también tiene que estar en esta variedad. Sus imágenes no siempre esa figura, las preimágenes vienen por aquí. Entonces, la existencia de un punto homoclínico, un punto, ¿no?, cuyo pasado tiende a la órbita periódica y cuyo futuro tiende a la órbita periódica, implica toda una serie de, ¿no?, existencia de, por ejemplo, infinitos otros puntos homoclínicos y que el flujo va a ser
complicado. Entonces el primero que se dio cuenta de eso fue Poincaré, cuando se dio cuenta de esta figura, la describió en un artículo de esta forma. Entonces intenta imaginar la figura formada por estas dos curvas y sus infinitas intersecciones, cada una de las cuales corresponde a una solución doblemente asintótica a la órbita periódica. Estas intersecciones forman una especie de retículo de malla o de red de infinitos lazos. Ninguno de estos lazos puede intersectarse en sí mismo, sino que debe rodearse alrededor de sí mismo de una forma muy complicada para poder interceptarse en los otros lazos de la red de infinitas veces. Uno queda asombrado ante la complejidad de esta figura, que no la voy a intentar dibujar. Bueno, estas cosas aparecen en el problema de los tres cuerpos, ¿no? Bueno, Poincaré también intentó, hay una historia que intentó probar de que ¿no? encontrar una solución exacta para el problema de tres cuerpos. Pues usando estas series de Broglie se llamaban, entonces él encontró un error y le dio mucha vergüenza y entonces compró toda la edición de la revista. Entonces, vamos a ver, ¿no? ¿Por qué Poincaré estaba interesado en encontrar una geodésica cerrada elíptica en el flujo geodésico de la esfera? ¿Por qué? Es interesante, vamos a ver. Si una geodésica cerrada elíptica es genérica, entonces los autovalores de la actividad de la aplicación de Poincaré, ¿no? Los autovalores van a tener, tienen que ser inversos y de norma 1, entonces genéricamente, bueno, van a hacer una cosa así. Vamos a ponerle 2pi. Entonces, genéricamente, ¿no? El θ va a ser un número irracional, más irracionales. De hecho, los racionales no son muy buenos porque si es un número racional, entonces este número es solución de algo como... Entonces eso significa que si uno le da Q vueltas a la órbita periódica, la órbita periódica va a tener autovalor, que es el producto de estas cosas, 1. Entonces, dando Q vueltas va a ser degenerada. Entonces podría ser que esa órbita al perturbar el flujo desaparezca. O sea, la órbita no, se convierte en dos, una bifurcación se llama, pasan cosas raras. Ahora, oye, ¿perturbar el flujo es mover la métrica? Claro. Sí. Sí, entonces mover la métrica, eso implica que el flujo se mueve. Ok, entonces vamos a pedirle uno siempre puede mover la métrica un poquito de tal forma que la geodésica no se mueva, pero sí le cambiemos los autovalores de la transformación de Poincaré.
más todavía podemos cambiarle derivadas de orden superior, eso vamos a necesitar. Entonces, perturbando la mente un poquito, podemos pedirle, ¿no? Si teníamos una física elíptica, que los atoles sean teta c irracional. Eso significa que la derivada de la transformación de Poincaré es una rotación, un ángulo irracional, y perturbando también las derivadas de orden superior, le podemos pedir que sea una aplicación marcada de torsión, twist map. Eso significa que en coordenadas polares, los radios son llevados a curvas cuyo ángulo es creciente. La condición técnica es que en coordenadas polares el ángulo crece con el radio, se va moviendo fuera al cero, esto va torciéndose en una dirección. Eso se llaman aplicaciones twist. Y para aplicaciones twist sabemos bastantes cosas. Por ejemplo, sabemos que hay varias cosas. Primero, el teorema Kamm dice que hay círculos invariantes, ¿no? Aplicaciones twist, o sea, los radios son llevados a curvas, ¿no? Que se curvan en una dirección, y eso significa que se está rotando poco cerca del centro y por fuera se está rotando mucho. Entonces, si uno toma un número de rotación muy irracional, el teorema Kamm dice que existen círculos invariantes donde la dinámica es como la de una rotación. Una rotación menor aquí y mayor. Estos círculos invariantes separan esta es la superficie, ¿no? La órbita viene así, esta es una superficie transversal en anillos, y dentro de estos anillos, para números de rotación racionales, ¿no? Estos serán dos números racionales, este más racional que este otro. Para los números racionales se pueden encontrar órbitas periódicas, que son, primero se encuentran, ¿no?, una minimización, órbitas periódicas hiperbólicas, y entre las hiperbólicas entrelazadas van a haber órbitas elípticas, y las hiperbólicas van a tener estas órbitas homoclínicas, ¿no?, intersecciones de variedades estables, azules, digamos, y las inestables, rojas. Entonces esta era más o menos la figura que estaba describiendo Poincaré, ¿no? Y dentro y alrededor de las órbitas elípticas, uno, ¿no?, vuelven a ser órbitas elípticas, uno vuelve a tener una figura similar dentro de esto. Sí. Entonces se han visto figuritas. Normalmente las figuras en los computadores es uno agarra un punto y ve cómo van las órbitas. Y en las figuras lo que uno ve es, uno agarra puntos por aquí, por ejemplo, que llenan una parte grande y dejan estas islas elípticas. Entonces, por ejemplo, la existencia de una órbita elíptica genérica implica existencia de infinitas otras órbitas elípticas, para cada número de rotación racional cercano al teta de todo valor, ¿no? Implica existencia de órbitas hiperbólicas y de intersecciones homoclínicas, dando esta dinámica complicada, ¿no?, caótica, algunos, y también uno puede probar que cerca de estas órbitas periódicas hiperbólicas hay infinitas otras órbitas periódicas hiperbólicas, y que crecen, la cantidad de ellas crece exponencialmente con el período.
Oye, una pregunta, ¿por qué hay, positiva. ¿Ah? por qué hay pintas curvas? O sea, ¿por qué es una curva roja y una azul? ¿Es una transversal? ¿No era así como que te fijabas en los puntos de retorno? Sí. ¿Y por qué son curvas? Eran la que había puesto aquí. O sea, es una transversal y entonces cada órbita da una cantidad finita o innumerable de retornos aquí, ¿no? Ah, y si te fijas en muchos te va describiendo como la curva azul o así. No, estos eran debe tener, esto va a ser una órbita periódica hiperbólica, puede ser que sea de periodo 3, digamos, este punto viene aquí, regresa, ¿okay? Si veo el retorno de 3 retornos, me queda como un punto fijo, ¿sí? Y es hiperbólico, entonces la curva azul, digamos, son los puntos tales que ¿no? Por la aplicación del primer retorno, su órbita tiende al punto P. ¿Sí? Esto se llama la variedad estable. Y la curva roja son los puntos tales que su órbita para atrás tiende al punto P. Entonces después hay puntos de intersección, que son puntos cuya órbita para adelante tiende a P y para atrás tiende a P. ¿Okay? Vaya. Esas curvas no son las órbitas, son las variedades estables y inestables. Gracias. Y los puntos de intersección son estos puntos diasintóticos, por decirlo por verlo. Bien, otra cosa que no puedo obtener de la existencia de una órbita elíptica es que, como habían estos círculos de Teorema-Kamm, ¿no? Estos eran en la transversal, si uno lo ve en el flujo, me dan toros invariantes. Dentro de los toros, aquí la dinámica era como una rotación, en los toros es como un flujo irracional, se llama. Y estos toros separan el espacio, ¿no? Porque estamos en dimensión 3. Entonces la dinámica que está dentro de los toros está desconectada de la dinámica que está afuera. Por ejemplo, no pueden haber órbitas que sean densas en todo el tangente unitario o en términos de medida significa porque el flujo geodésico preserva una medida de Liouville, que es como la medida de Lebesgue dentro del tangente unitario, y esa medida no puede ser ergódica, se dice, porque se puede descomponer al menos en dos partes. Una parte en la cual ¿no? La región que está dentro de los toros y la región que está fuera de los toros. La ergodicidad significa que una medida invariante no puede ser descompuesta como combinación convexa de otras medidas invariantes. Sí, mejor. Sí, no hablo. Entonces, ¿cuál era la idea de Poincaré? Poincaré lo que hacía era lo siguiente. Bueno, la primera parte, que es la que tenía los errores, era que mostraba que si uno deforma la métrica, ¿no? Y antes el número de geodésicas elípticas menos el número de
geodésicas hiperbólicas debía ser una constante. Y después agarraba el elipsoide, y en el elipsoide uno conoce cuáles son las geodésicas. Bueno, el número de geodésicas elípticas simples menos las hiperbólicas simples debería ser una constante. Y ahí es que debe tener errores dados por momentos en que degeneran las órbitas. Después veía el elipsoide. En el elipsoide uno conoce cuáles son las geodésicas cerradas simples, son las intersecciones del elipsoide con los tres hiperplanos de simetría. De esos hay dos elípticas, que son la más chica y la más grande, y la del medio es hiperbólica. Entonces esta diferencia les daba una elíptica más que las hiperbólicas. Entonces si tenía una esfera de curvatura positiva o un borde de una región convexa en R3, la deformaba hasta el elipsoide. Entonces esta diferencia tenía que mantenerse constante, que era 1. Entonces tenía que haber una geodésica elíptica más que las hiperbólicas, y entonces había por lo menos una elíptica. Ese es el argumento. De Poincaré, pero el error estaba aquí, ¿no? Y después también hay otro problema de intentar pasar ese argumento o intentar probarlo cuando la curvatura no es positiva. Pero cuando la curvatura no es positiva puede haber otro tipo de problema que lo llamaban la catástrofe del cielo azul, que es, ¿no?, cuando uno tiene una órbita que al modificar el flujo o modificar la métrica, el periodo de la órbita va creciendo hasta hacerse infinito. Entonces hay un momento en el cual uno ya no tiene la órbita cerrada. Y los rusos decían que la órbita desaparecía en el cielo azul. La catástrofe del cielo azul. Blue Sky Catastrophe. Esto lo podemos pasar. Sí, eso dice de que, por ejemplo, eso no pasaba en curvatura positiva porque el tamaño de las geodésicas cerradas es acotado, entonces no hay la catástrofe del cielo azul. Curvatura positiva. Comparación con otros teoremas. Ya no vamos a llegar a la técnica para demostrar esto, pero Burns y Donay prueban que en la esfera uno puede encontrar una métrica tal que el flujo geodésico sea ergódico y tenga entropía métrica positiva. Bueno, eso significa, por ejemplo, que casi toda órbita del flujo geodésico se distribuye, primero es densa, todo el tangente unitario, y se distribuye como Lebesgue. O sea, si uno toma un tramo muy grande de la órbita, ¿no?, y hace, entonces hace una medida que sea vamos a hacer esto. Otra forma de ver la ergodicidad, ¿no?, que era como hacía Boltzmann, por ejemplo, para los gases, es lo siguiente, ¿no? Si uno toma cualquier función en el tangente unitario
y hace la media temporal de la función. Para un punto aquí, hacer casi todo punto. La media temporal de la función, o sea, uno integra la función sobre la órbita del flujo hasta el tiempo t, toma límites. Ese límite va a existir y va a ser dado por la media parcial. Una medida. O sea que las órbitas, casi toda órbita no solamente es densa, sino que su distribución en el espacio es como la medida. Eso es lo que significa ergodicidad. Y la forma en que prueban eso es, ¿no? Uno toma unos pantalones de temperatura negativa y le ponen unos cautos. Esa órbita, esa esfera tiene tres órbitas cerradas simples que son degeneradas y todo el resto de las órbitas periódicas son hiperbólicas. Sí, claro. Y eso se puede hacer en curvatura positiva. No se sabe tampoco si es que existe alguna métrica, eso no va a ser genérico por el tema de esta plática, pero si existe una métrica tal que no tenga, ¿no? Que toda geodésica cerrada se incorpore. Ok, entonces el teorema, repetirlo, dice, toda métrica riemanniana en la esfera también vale para el plano proyectivo. Puede ser aproximada en topología C2 por una métrica con una geodésica cerrada de límite. Sí, o sea, eso implica que el conjunto de métricas riemannianas que tienen una geodésica cerrada elíptica es abierto y denso. La densidad está dada por esto, pero también es abierto, ¿no? Porque los autovalores eran muy abiertos. Dependen continuamente de la métrica riemanniana. Entonces, si bueno, vamos a ver. El flujo geodésico preserva, ¿ya? Entonces eso decía que los autovalores tenían que ser uno al inverso que el otro, pero también sí, o sea, si aparece un autovalor tiene que aparecer el inverso, pero también tiene que aparecer el conjugado, ¿no? Entonces aquí el conjugado inverso. Entonces si tengo dos autovalores que son en el círculo unitario, no puedo, son solamente dos autovalores, pues, ¿no? La transversal tiene dimensión 2. Entonces, si
si no son uno, no puedo sacarlos del círculo unitario, porque la única forma de hacerlos sería salir así. Tendrían que haber 4. No, solamente tengo 2 oportunidades. Para poderlos sacar del círculo unitario tienen que venir hasta el 1 y después venirse con breves. Entonces, para eso necesito una perturbación grande. Las perturbaciones pequeñas se tienen que quedar en el círculo unitario. Eso dice que para pequeñas perturbaciones de magnética riemanniana, si tenía una órbita elíptica va a continuar siendo elíptica. Cuando Michel Germain anunció este teorema para curvatura positiva en el año 2000 y lo conjeturó para curvatura arbitraria, pero después no iba a escribir, ¿no? Murió antes. Y Ballman, Torberson y Siller dan cotas en dimensión más alta, cotas en la curvatura para tener una energía de cifra cerrada elíptica. Bien. Germán es para la dimensión 2. Germán era ese mismo, solamente que curvatura positiva. De hecho, probablemente con técnicas parecidas. O las mismas. Bueno, ese es otro. Vamos a hacer geometría. A ver si era. Bueno, una está faltando una transparencia, que es que bueno, ingredientes para la prueba, ¿no? Vamos a ver. Una aplicación de teorema. Hay un teorema para billares, ¿no? ¿Qué son billares? Es un sistema dinámico definido de la siguiente forma. Uno va a tener una curva cerrada y va a pensar en puntos que van reflejándose en la curva cerrada como si fuese un espejo, ¿no? El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Pues, ¿cuál es el espacio de fase de este sistema? Bien, tengo la órbita cerrada, perdón, la curva cerrada. Lo que voy a hacer es a un vector que apunta hacia adelante le voy a asignar, ¿no? Va a chocar contra el espejo y va a salir reflejado, y a este vector le voy a asignar pues el vector está parametrizado por un punto en la curva y un ángulo. Vamos a ponerle entonces mi sistema dinámico lleva este vector con este vector. El X está en la curva, entonces
está parametrizada por un círculo y el ángulo pues va de 0 a 1. Entonces mi sistema dinámico está en el círculo por intervalos, un cilindro. Círculo por intervalo. Entonces la Surkin lo que decía era que hay para un si el billar es un billar sobre una curva convexa en el plano, entonces hay círculos invariantes cerca a 0 y a 2. Están dados por cáustica. Van a ver curvas cerradas aquí que son tangentes a órbitas. Entonces la órbita va tangente a la curva cerrada, pero las órbitas no cierran. Sobre esos círculos invariantes, las órbitas son como rotaciones. Entonces hay, ¿no?, órbitas que son casi tangentes al borde en esta dirección y órbitas que son casi tangentes al borde en la otra dirección. Eso implicaba, por ejemplo, no algo decía, los billares, ¿no?, también preservan un área, una forma de área. Eso implicaba que no eran ergódicos porque había separación del espacio de fase. No puede haber, por ejemplo, una órbita densa. Ahora, en dimensión más alta, estos Kovachev un poco prueban lo siguiente: un billar, ¿no?, igual pero sobre un dominio convexo en Rn, es una esfera de curvatura positiva ahora en Rn, y uno ve dentro del billar una esfera como un espejo. Va a contener ahora un conjunto, ¿no?, salvo esta condición, ¿no?, teniendo esta condición roja, la conclusión es que contienen un conjunto de medida positiva de toros invariantes. Cuasi periódico significa que dentro de los toros es un flujo lineal, es como una rotación. Y la condición, ¿no?, eso implicaba, por ejemplo, también que no podía ser ergódico, que no pueden haber órbitas densas que se quedan en el conjunto de medida positiva que se quedan dentro de los toros. La condición es que el flujo geodésico sobre la esfera del borde, ¿no?, tenga una órbita, una geodésica cerrada elíptica. Entonces, en particular, nuestro teorema dice que para un conjunto abierto y denso, topología C2, de esfera S2, uno tiene la condición de estos focos Kovachev para que el billar no sea ergódico. A ver si rápidamente podemos ver por dónde iba la prueba de dimensión 2. En el caso de una esfera de curvatura positiva, Birkhoff muestra que el flujo geodésico tiene una sección transversal especial. Es la siguiente: uno toma una geodésica cerrada simple y ve las geodésicas que son transversales y ve la segunda intersección con el círculo.
Eso me da una aplicación del anillo. El anillo está dado por S1 aquí en un intervalo, tal que el flujo geodésico es las órbitas que pasan por el anillo más dos órbitas más que se corresponden a la geodésica, que van en una dirección y en la otra dirección. Entonces el flujo geodésico casi que tiene una sección transversal que intersecta todas las órbitas, salvo uno. Nunca puede tener un flujo geodésico una sección transversal que intersecte a todas las órbitas. Entonces uno piensa en el flujo geodésico ahora como la transformación de primer retorno a este cilindro y eso preserva área. Y entonces ¿cómo se hacía? A ver. El argumento era así. Primero, uno tiene que probar que si no tienen órbitas periódicas elípticas, que son todas hiperbólicas, y se mantienen hiperbólicas por perturbaciones, entonces el conjunto de las órbitas periódicas hiperbólicas es uniformemente hiperbólico. Es una cosa que se estudia en sistemas dinámicos. Y entonces si uno ve las variedades estables e inestables de este conjunto de órbitas periódicas hiperbólicas, forma como un cuadriculado, ¿no? Son, ¿no? Y en cada una de estas líneas es como un conjunto de Cantor, cruz, un producto de conjuntos de Cantor es la clausura de las órbitas periódicas hiperbólicas. Entonces ahí lo que uno hace es toma un hueco, ¿no? de esta unión de variedades estables y inestables del cuadriculado, y ese hueco tiene que regresar por recurrencia Poincaré. Ahora el conjunto este azul era invariante, entonces, y esto estaba afuera, entonces tiene que regresar a sí mismo. Y después uno usa un teorema de topología, ¿cómo se llama? Teorema de traslación de Brouwer, que dice que si tengo una... No, es interesante, si tengo un homomorfismo del plano que no tiene puntos fijos, entonces tiene un dominio de traslación. Una región tal que lleva que nunca regresa, es semiconjugado, se dice a una traslación. Entonces, pero eso no puede pasar si preserva una medida finita, ¿no? Porque si la medida de esto es finito y es preservada, la imagen tiene la misma medida y después, ¿no? La imagen tiene la misma medida, al final sale medida infinita, pero la medida era finita para comenzar. Entonces, si un homomorfismo del R2 preserva una medida finita, tiene que tener un punto fijo. Ahora, mi hueco este, ¿no? Tiene medida finita y la medida se preserva y el hueco es llevado dentro de sí mismo, entonces tiene que tener un punto fijo por el teorema de traslación de Brouwer. Entonces aparece un nuevo punto, una nueva órbita periódica donde no había contradicción, esa es la forma de hacerlo, en curvatura positiva usando la sección transversal del vínculo. Cuando la curvatura no es positiva,
no hay esta sesión transversal de Birkhoff y ahí tengo que usar algo parecido, que es la teoría de Hoffer-Sender-Wysoki de flujos de contacto en ese texto. Ok, muchas gracias.